Vamos a entrar en otro de los temas grosos, hablando Candentes. de situaciones complicadas justamente de hoy, despidiendo el mes de julio. Qué jornada. Y bueno, está en la mira prácticamente la plana mayor del Ejecutivo, Aníbal, ¿eh? Hola Carlos, hola Mercedes, un saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión de 24 horas. Y cuando parecía que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estaba recomponiendo su equipo de colaboradores y por sobre todo en el plano político, porque estaba ahí la sombra del juicio político, la amenaza del juicio político, le explotó otra bomba. A partir de estas declaraciones ayer que difundíamos justamente del expresidente de la ANDE, el señor Pedro Ferreira, quien expresaba su sorpresa acerca de que alguien del entorno del presidente metió la mano para que se eliminara justamente el ítem número 6, que hubiera permitido a Paraguay negociar libremente la venta de su energía en territorio brasileño. Le dije, presidente, me dicen que usted dice que hay que sacar el ítem 6. ¿El ítem 6 es bueno para el Paraguay? Sí, señor presidente, le dije yo. Entonces deje. Eso me dijo el 24 a la mañana. Por suerte yo no ordené. Por suerte no ordené. Por eso estoy seguro que él no está en el tema. Hay otras personas que estuvieron gestando eso. Y por eso mi respeto para el presidente, pero por eso en un momento dado dije, tiene que depurar su sistema de inteligencia. Tiene mucha gente a su alrededor que no le orienta bien y a lo mejor está detrás de otras cosas. Y ahí cabía la pregunta, ¿quién es el integrante del entorno presidencial que le está haciendo literalmente meter la pata al primer mandatario? Nos hacíamos dos preguntas en realidad, Sí. Aníbal. Una, ¿el presidente realmente conoce cuáles son los términos de la negociación o por lo menos la postura de Paraguay en esta negociación? Porque así como lo describe Ferreira, que le dice el punto 6 es un punto interesante. O sea, él aparentemente ni siquiera tiene conocimiento de eso. Ya le vino con la versión de que el punto 6 había que sacar porque no era productivo, no era importante para Paraguay. Claro, y él lo sacó sin conocimiento de Claro, causa. él le dio la autorización, saquen. Totalmente. Bueno, esto, lo que decía ayer en la Cámara de Senadores, el señor Pedro Ferreira. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el integrante del entorno presidencial que estaba jugando contra los intereses del país? Y apareció hoy en ABC Color esta publicación y esta captura de pantalla. Y fijen este nombre. José Rodríguez González, en realidad. Lo conocen como Joselo. Vamos a ver esa captura de pantalla, ahí está. Y en esa captura de pantalla, palabras más, palabras menos, le dice, este mensaje vía WhatsApp está dirigido a Pedro Ferreira en aquel entonces, día 23 a la noche, cerca de las 22 horas. El 24 se firmó el acta bilateral, al día siguiente. ¿Qué le dice José Rodríguez González? Le dice, señor director, el vicepresidente de la República me trasladó la posición de comunicarle en relación al punto 6 del manifiesto de voluntades a ser enviado mañana a la ciudad de Brasilia para la reunión pactada entre las delegaciones diplomáticas de Paraguay y Brasil. También la del presidente de la República, le dice. Sí. O sea, por pedido, por sugerencia del vicepresidente y del presidente, tienen que sacar el punto 6, el ítem 6. Escribe un mensaje en WhatsApp. Sí. O sea, el sistema de comunicación evidentemente generaba confianza, porque nadie te escribe con tal envergadura una nota en donde se adjudica para empezar un puesto de asesor de la vicepresidencia. O sea, es una persona importante. Ni siquiera es asesor, y eso es lo peor, porque ¿cómo Pero se eso es lo que entendería dice que una Blas. persona que estuviese en la dirección jurídica accediera a información privilegiada, pero Claro. siendo un abogado externo que accede a este tipo de información, Pero él ya es grave. Pero él terminó confesando esta mañana muy temprano en la primera entrevista que sí, era un asesor que todavía no había sido Nombrado. Estoy esperando a ver qué dice la Bueno, función primero dijo pública. que era un conocido que no Sí. tenía relación con él. Finalmente, el domingo pasado habían en un partido de fútbol. Repito, o sea. este mensaje vía WhatsApp fue el 23 de mayo. Pedro Ferreira recibe este mensaje. Rodríguez González está vinculado políticamente con Hugo Velázquez, con el vicepresidente de la República,
lo admite el propio vicepresidente, no es funcionario de la vicepresidencia de la República, acompañó a 3 empresarios brasileños para reunirse con Velázquez. Entre ellos supuestamente estaba un senador brasileño, suplente, sí. Alejandro Giordano, Sí. quien presuntamente es de la línea de Jair Bolsonaro. Sí. Y cercano a la familia. Cercano a la familia. Querían comprar energía de la ANDE para distribuir, negociar en el mercado brasileño. Reconoció, esto en un audio que vamos a difundir, que los visitantes dijeron tener contactos con el poder brasileño, ergo Jair Bolsonaro, el entorno. Dice en este audio José Rodríguez González que el propio Pedro Ferreira le dio la información de la existencia del ítem 6 y que decidió enviarle este mensaje al señor Ferreira para tratar de presionarlo aún más, para, digamos, cerrar el negocio. Vamos a escuchar lo que decía José Rodríguez González en declaraciones esta mañana a Cardenal 730. Yo le envío ese mensaje a Pedro, el que me leíste ayer que tenés ahí, y yo al día siguiente me comunico con él y le dije: mira, presidente, yo quería llamar tu atención porque era tarde y quería hacerte llegar este mensaje que me dijeron la gente de allá, y por eso utilicé esos nombres, y que se haga lo que conviene para adelante. Cuando Pedro me hace esa consulta y yo derivo esa consulta a lo que deberían operar internamente para conseguir la autorización de la importación de la energía, ellos me trasladan ese problema, yo le traslado eso al vicepresidente, el vicepresidente me dice: habla con Pedro, que sea lo que convenga para la ANDE. En todos los, por así decir, las conversaciones con este grupo empresarial brasileño, ellos lo primero que hacen es nos afirman de que tienen el apoyo del alto mando brasileño para poder conseguir la autorización de importación de la energía. Y eso no me dijeron solamente a mí, eso dijeron en esa reunión pública. Hoy se escuchó al vicepresidente de la República diciendo que el abogado José Rodríguez González vino con estos empresarios y que él los derivó con Pedro Ferreira. Pero ustedes se habrán percatado en el audio, dice que al surgir un problema, le llamo a Hugo. O sea, seguían las conversaciones entre ellos. No, y aparte te das cuenta también la familiaridad con la que él se refiere a los protagonistas. Claro. Le llamo a Hugo, le llamo a Pedro. Pero se tiene el dato de que hay vínculos comerciales entre los hijos. José Rodríguez González con el hijo de Hugo Velázquez, como así también con el hijo de Pedro Ferreira. Por eso es que le llama Pedro, le llama Hugo, probablemente. Hay una familiaridad, como decías. Bueno, a consecuencia de esto, la titular de la CEPRELAT, María Epifanía González, tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque José Rodríguez González es su hijo. Se fue a presentar esta mañana su renuncia al presidente de la República. Inmediatamente el presidente aceptó esta dimisión y ya le nombró en su reemplazo a Carlos Arregui. Al mismo tiempo convocó al ministro anticorrupción, René Fernández, para que internamente se investigara todo este proceso, todo lo que conlleva este polémico caso de venta o negociado con los intereses nacionales. Por supuesto, ahí vemos la fotografía, las imágenes de la señora María Epifanía González. Y la amenaza de juicio político debido a este escándalo nuevamente volvió sobre el presidente de la República y en consecuencia también sobre el vicepresidente. Hugo Velázquez se reunió después del juramento del nuevo canciller con Mario Abdo Benítez en el despacho. El vicepresidente luego solicitó a la Cámara de Diputados una oportunidad para ser escuchado, para dar a conocer su versión. La Cámara de Diputados aceptó, lo convocó y efectivamente fue a hacer su descargo. ¿Por qué la intención de ir rápidamente a diputados? Porque la Cámara de Diputados es la Cámara acusadora, donde ahí tiene que partir todo lo referido al juicio político. Eso. Él conoce muy bien. Claro, por supuesto. Fue presidente, sabe cómo es el sistema. El presidente respondió con muchas evasivas y hasta con sarcasmo a determinadas preguntas. Señaló que su única participación fue atender a los empresarios brasileños acompañados por el abogado Rodríguez González y luego derivarlo junto a Pedro Ferreira. Ratificó que no va a renunciar, que seguirá gestionando las veces que sean necesarias oportunidades
para el país. Y después le consultaron. ¿Cuándo fue la última vez que le vio al abogado Rodríguez González? El domingo fuimos a mirar un partido de fútbol. Pero le hicieron también una consulta muy interesante sobre cuál se supone que es la gestión del vicepresidente. Porque justamente él alegaba eso, que por el bien del país, que él hizo una gestión y que la va a seguir haciendo, pero en realidad esa no es función del vicepresidente. Y él dijo, no me voy a circunscribir exclusivamente lo que me dispone la Constitución, sino voy a hacer 100 las veces que sean necesarias todo lo que beneficie al país. Ratificaba y en un tono bastante elevado. Pero antes de las elecciones eran defensores de la Constitución. Totalmente. ¿Qué decía? En una parte de su larga exposición ante la Cámara de Diputados, el vicepresidente Hugo Velázquez. Además, ¿qué tráfico de influencia puede tener un chico de 25 años? Que es lo que exactamente se está queriendo vender a través de los medios. Cuando una persona que supuestamente, teniendo la información del propio presidente de la ANDE, plantea que no se incorpore un punto determinado, cuando lo que se iba a establecer era exactamente lo que nosotros estamos queriendo hacer. Yo creo que evidentemente hay otros motivos por el cual no se incorporaron estos. Y mientras el vicepresidente de la República exponía ante los diputados, inmediatamente el mandatario, Mario Abdo Benítez, convocó hasta el Palacio de López a varios referentes de la bancada de Colorado Añetete en la Cámara de Senadores y, por supuesto, preocupados por lo que podría ser un juicio político. Por supuesto que preocupa lógicamente un juicio político. Siempre desestabiliza un juicio político. ¿Qué van a hacer las gestiones y para lo que frenar esto? nosotros estamos haciendo en este momento es dialogar, empaparnos de la situación, ver, y justamente el presidente eso es lo que dispuso, ¿verdad? Pero mientras ustedes analizan, los otros sectores están seguros y están trabajando para que esto se concrete. ¿Qué van a hacer? ¿Pueden perder tiempo o no? Y nosotros estamos haciendo lo que corresponde hacer. Vamos a seguir el camino de buscar la verdad. Y una vez que tengamos la verdad, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y a propósito, en el transcurso de esta tarde, ya todos los partidos de oposición resolvieron iniciar el proceso de juicio político, no solamente al vicepresidente Hugo Velázquez, sino también al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Estamos hablando de Frente Guazú, el PLRA, el PRF, el PDP y todos los partidos de oposición. Y vamos a ver en qué termina, porque en diputados hasta ahora no hay votos. Honor Colorado fue categórico. Nosotros cuestionamos el proceder, pero no acompañamos el juicio político. Al final de cuentas va a ser Horacio Cartes, el líder de Honor Colorado, el que tenga la voz cantante en este caso. Ahora, Jair Bolsonaro tiró un salvavidas desde allá. Sí. No sabemos si es un salvavidas en realidad para Mario Abdo Benítez o desmarcarse del escándalo que también le va a salpicar, porque se habla de que su empresa sería beneficiada con todo este negociado supuesto que fue descubierto. Claro, donde también está vinculado el hijo, que ya fue investigado por la Policía Federal brasileña y que tiene fueros y que está nada más ahí también bajo la lupa investigativa, el hijo Bolsonaro. Que era la empresa interesada en comprar nuestra energía. Juan nos cuenta dar detalles de lo que es la empresa supuestamente vinculada a Jair Bolsonaro y sus contactos aquí en Paraguay. ¿Qué dijo? Palabras más, palabras menos, Jair Bolsonaro. Se le preguntó si Brasil va a ceder en este tema. No es cuestión de ceder, hay un acuerdo 50-50, en principio es por allí. Alguna pequeña derivación que se debe ajustar, la traducción. Allá sabes cómo funciona, allá es muy rápido el juicio político, el impeachment, decía Jair Bolsonaro en entrevista con periodistas allí en Brasil. Impeachment no Paraguai. Não, lá você sabe como é que funciona, né? Lá é muito rápido o impeachment. Eu ontem conversei com o Silvio Luna, o presidente da parte brasileira de Itaipu. Estamos resolvendo esse assunto, para deixar que, com toda certeza, o marido vai ser reconhecido pelo bom trabalho que ele está fazendo no Paraguai. Ele tem apoio do Brasil? O Brasil vai iniciar o processo de impeachment, presidente? Sobre o marido, ele tem apoio? Nós estamos começando o acordo, estamos um olhando para o outro ainda, né? Muito no começo. Tá no começo, tá. Nós passamos praticamente 15 anos o Mercosul voltado como um instrumento ideológico para fazer a grande América do Sul bolivariana. E estamos desfazendo isso aí. Olha, o nosso relacionamento com o Paraguai é excepcional, é excelente. E estamos dispostos a fazer justiça
nessa questão de Itaipu Binacional, que lá é importantíssimo para o Paraguai e muito importante para nós também. O Brasil deve ceder, então, nesse caso? Não é questão de ceder. Qual o acordo lá atrás? Não é meio a meio? A princípio é por aí. Algumas pequenas derivações a gente acerta. Bueno, Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, hay que decir que el propio canciller nacional, quien hoy prestó juramento, Antonio Rivas Palacio, decía que el viernes va a reunirse con su par brasileño para empezar las negociaciones y revertir esta acta bilateral. Bueno, a propósito, ya la Fiscalía conformó un equipo de trabajo para investigar la supuesta traición al Estado. Liliana Alcaraz, Susi Riquelme y Marcelo Pecci son los fiscales que van a investigar, en principio, lesión de confianza. Ni siquiera la figura de traición al Estado paraguayo. El primero que va a ser convocado, se confirmó en conferencia de prensa, el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y después el abogado José Rodríguez González. Ahora, ¿por qué y para qué, por ejemplo, Pedro Ferreira le filtró al abogado la existencia del ítem 6? Si finalmente él otra vez va a ir a pedir que, por favor, si fue él el que al otro día, corriendo junto al presidente, le dice, ¿usted ordenó que se sacara este ítem 6? Y el presidente le dice no. Porque el ítem 6 iba relacionado al ítem 7. Y como el ítem 7 no fue aceptado, entonces el ítem 6 era indispensable. Ahora la pregunta también, ¿cómo es que el joven abogado accedió a información privilegiada? Confidencial. ¿Cómo sabía de la existencia del punto 6? Y él fue de motus propio a plantearle y decirle a Pedro Ferreira, por orden del vicepresidente, y el presidente se excluye. Pero hoy el vicepresidente de la República le tiró todo el fardo a Ferreira. Dijo que fue el propio Ferreira que le filtró la información al abogado. Claro, en base a lo que le dijo el abogado. O claro, en base a lo que declaró el abogado. Por eso. Pero acá hay dos cuestiones que veníamos charlando antes de entrar al informativo con Mercedes. Acá hay dos situaciones. O por un lado, es una luz, una mente brillante, el joven abogado a quien en cierta manera ningunea al vicepresidente. Es un chico, 27 años, quiso hacerse el vivo. No están así. Claro. Un joven irresponsable. Claro, irresponsable. Pucha, puso en peligro una situación financiera importantísima para Paraguay. Es, desde cualquier punto de vista, una traición a la patria, priorizando sus intereses particulares con brasileños en detrimento a Paraguay. Mínimo traición a la patria. Y él desmeritando, desmarcándose, y le preguntan, ¿va a accionar contra él? No, con tal que la verdad estoy contento. Eso por un lado. Un chico a quien le dan muchas luces de una avivada que metió ahí en la negociación bilateral entre dos gobiernos, situación de Estado, hay que darle, no sé, el Oscar a mejor abogado y un pillo. Eso por un lado. Pero por el otro, también, si fue así, revela el sistema permeable que tiene nuestro Ejecutivo. Y la de poca que cualquiera con que se maneja en cuestiones de Estado. Que cualquiera viene, accede a información confidencial y pone en peligro una situación como esa. Hay que decir, ni aunque uno fortuitamente acceda a información privilegiada, siendo hasta el más corajudo, va a hacer lo que hizo este joven, sin tener el respaldo de alguien. Pero ¿sabes que me parece también poco seria la política de la ANDE, teniendo en cuenta de que nosotros estamos todavía, en teoría, imposibilitados de vender nuestra energía, pero ya tenemos un cliente? Sí. Bueno. Llama la atención también eso. Hay mucha tela por cortar todavía y hay que ver cómo avanza esta intención de los opositores de enjuiciar políticamente a los dos principales referentes del Poder Ejecutivo. Hay mucha tela que cortar, como dirían algunos.